Estudiantes del Ministerio de Enseñanza Tierra Deseable, exactamente los estudiantes de nuestro curso Vida Nueva Proyecto Felipe, bienvenidos a nuestra clase número 8. Hoy vamos a estar viendo los libros de Juan, capítulos 1, capítulo 11 y capítulo 12. Entonces, ¿qué les parece si me acompaña y vamos a ver los temas a tratar? Recuerda, por favor, siempre tener a la mano una Biblia, cuaderno para que tomen apuntes y estén bien atentos para que así también se les facilite más responder las preguntas en la guía en el Classroom. Entonces, vamos a ver los temas a tratar el día de hoy. Dice... primero, Juan capítulo 11, vamos a ver que Él es el príncipe de vida. Y en Juan capítulo 12 vamos a ver, Él es el rey. Entonces vamos entrando en materia, Juan capítulo 11. Bueno, dice acá, Jesús prueba su derecho a este título al llamar a Lázaro de la tumba. Entonces aquí ya podemos decir que hay un spoiler, vamos a hablar de la muerte de Lázaro y cómo Jesús lo resucita. Entonces, Juan capítulo 11, vemos acá del versículo 1 al 4, vamos a leer los versículos en la RBR o Reina Valera. Entonces dice... Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces vemos acá varias cosas. Primero, Lázaro que estaba enfermo. Entonces cuando buscan a Jesús, vemos que primero Lázaro aún no había muerto. Le dicen, está enfermo. Y Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo. Vemos acá otra palabra que se subraya que le dicen, Señor, el que amas. Seguramente Lázaro era una persona muy cercana a Jesús, un amigo muy cercano, así como dice la palabra, esos amigos que en momentos difíciles se vuelven como hermanos. Seguramente Lázaro era como familia para Jesús y Jesús lo amaba como también amaba a las hermanas de Lázaro. Pero mira, se me hace curioso porque acá Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte. Sí, pero Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Dice, sino para gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces el propósito, aunque Lázaro muere, el propósito de esta enfermedad no era la muerte de Lázaro, era la gloria del Señor, era que Jesús fuera glorificado. Muchas veces nos preguntamos cuando llegan momentos difíciles a nuestras vidas y nosotros decimos esto, ¿por qué? Oye, aunque tú no lo entiendas, Jesús, Dios, sabe por qué es cada situación en nuestra vida. Él no deja, ay, se me olvidó, ay, llegó una enfermedad de repente. No, Él sabe cada situación que vamos a pasar, cada desierto, cada etapa, y nada es casualidad y todo tiene un propósito. Que otra cosa que a veces no lo veamos o que de pronto querramos ver las cosas en nuestra carne y no buscar cómo verlo de manera espiritual es diferente. Pero, ¿qué le parece si seguimos leyendo? Dice versículo 5, y amaba Jesús a Marta, vuelve y resalta que amaba, ¿cierto? Jesús a Marta, a su hermana era María, y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Entonces, vamos a leer acá esto y dice muy curioso porque dice, recalca, ¿y por qué recalca que Jesús amaba a Lázaro, el que estaba enfermo, pero también amaba a la familia de Lázaro? Cuando una persona enferma, ¿cierto? El que sufre, ¿cierto? El que está enfermo, pero los que más sufren después del enfermo son sus familiares, ¿cierto? Entonces, si tú tienes un hijo, si enferma tu hijo, tú como padre, te duele, si enferma tu mamá, tú como hijo te duele, ¿cierto? También sufres, pero acá recalca que Jesús amaba, entonces uno dice, pero si Jesús ama, los ama a ellos, ama a Lázaro, a su familia, ¿por qué no salió corriendo a sanarlo? ¿O por qué no lo sanó desde ahí, sabiendo que Jesús es todopoderoso y podía hacerlo desde ahí? Pero no, y Jesús más bien decide quedarse 2 días más. La palabra recalca que Jesús los amaba y no es de gratis. Con toda cosa que está escrita en la palabra es por algo. Y dice que Jesús se queda 2 días más. Recordemos que Jesús nunca llega tarde. Él ni llega después ni llega antes, sino que siempre llega en el momento justo. Y Jesús no se manejaba, como lo hemos visto en clases anteriores, bajo el tiempo de nosotros, el tiempo crono, sino que él iba bajo el tiempo de Dios. Él se manejaba según el tiempo de Dios y aún no era el tiempo de que fuera a casa de Lázaro.
Sigamos leyendo, saltamos al versículo número 11. Dice, les dijo pues, bueno, vemos que no vamos a tomar todos los versículos de estos dos capítulos porque si no, no nos alcanzaría el tiempo, pero te recomiendo que tú en casa los estudies a profundidad, que busques esa revelación del Espíritu y vas a ver lo enriquecedora que es y cómo puedes conocer aún más a Jesús. Vamos a ver el versículo 11. Dice, les dijo pues, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Como siempre los discípulos, viendo todo de manera terrenal, cogían las cosas muy literal y Jesús trataba casi siempre de hablarles de una manera más espiritual, pero ellos como que no entendían indirectas, podríamos decir. Vamos, versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más vamos a él. Vemos acá dos cositas. Entonces dice que Jesús les dice claramente, como no entendieron, Jesús tiene que ir literalmente y decirle, oye, no está durmiendo, estaba muerto. Listo para que entiendan. Les tocó ser más claro con ellos porque los vio que no entendieron nada. Y dice el versículo 15, me alegro por vosotros. El Señor le dice que me alegro por ustedes. Jesús no estaba alegre de que estuviera sufriendo Marta o de que Lázaro muriera, del dolor de su enfermedad. No, él sabía que la familia de Lázaro estaba sufriendo, que Lázaro sufrió con esa enfermedad que lo llevó a la muerte. Él no estaba alegre por ellos, pero dice, me alegro por vosotros. ¿Y por qué se alegra de no estar allí? Cuando ustedes ven versículos más adelante, esto de las hermanas de Lázaro, lo primero que dicen, Señor, si hubieras estado acá. Porque lo más seguro es que si Jesús estuviera allá, ellos le hubieran dicho, Señor, sánalo. Y Jesús hubiera hecho seguramente el milagro según la fe de ellos, pero no era el propósito de que Jesús estuviera allá. Tenía un propósito más grande y acá se lo revela, aquí dice, para que ustedes crean. Dice, más vamos a él. Entonces, vamos a él. Dice versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Subrayo esta palabra que es clave, 4 días. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que Jesús se quedó 2 días más donde estaba, ¿sí? Porque él no necesitaba llegar 2 días después de la muerte de Lázaro, ni necesitaba llegar cuando Lázaro estuviera vivo para sanarlo. Dice, llega 4 días más. ¿Por qué 4 días más? Según las creencias judías, después del tercer día, el alma ya había abandonado el cuerpo, entonces era imposible que una persona despertara o resucitara. Y también al cuarto día se dice que ya el cuerpo empezaba a podrirse, a descomponerse. Entonces, pues ya Lázaro estaba, el cuerpo descompuesto, podrido, olía horrible y ya el alma no estaba dentro de ellos según la creencia judía. Entonces era imposible. O sea, era imposible. Jesús esperó para que no quedara ninguna duda de que era él y que no era una casualidad o que era otra cosa, sino que era él el que iba a hacer este milagro. Y vamos acá, versículo 19. Dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Bueno, dice que muchos de los judíos habían venido a visitarlas. Resulta que los judíos, cierto, por costumbre, cuando una persona muere, ellos guardan algo que se llama la chivat. De hecho, los familiares más cercanos le guardan luto más o menos por un año y cada mes hacen unos cánticos y cosas así, pero la parte como más crucial son los primeros 7 días y dicen que muchas de las personas van, acompañan a los familiares, ¿cierto? Durante estos días, lloran con ellos. De hecho, algunos dicen que cuando no hay muchos familiares contratan a unas personas para que vayan y hagan esto y se lamente con ellos, como si fueran actores, podríamos decir. Entonces dicen que muchos estaban ahí. Otra cosa que uno dice, Jesús necesitaba, no solo tenía misericordia de sus discípulos para que creyeran, sino muchas de las personas que están ahí necesitaban creer en Jesucristo, si aún había duda en sus corazones. Y vemos acá otra cosa, cuando Marta llega, le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Recuerden esto, si hubieses estado aquí. Marta sabía
quién era Jesús. Había visto seguramente milagros que había hecho Jesús. Entonces sabía y decía, Señor, si tú hubieras estado, lo hubieras sanado. Mi hermano no hubiera muerto. Pero Marta va buscando algo de Jesús. ¿Qué va a buscar Marta de Jesús? Y lo podemos ver como por acá, como entre líneas de lo que le dice Marta a Jesús. Dice, mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta estaba buscando un milagro, pero inconscientemente también se contradice. ¿Por qué lo digo? Entonces dice versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta primero le está diciendo, si tú le pides al Señor que lo resucite, pues va a resucitar. Jesús le dice, tu hermano va a resucitar, pero Marta dice, pero le falta fe, ¿cierto? Marta como que dice, sí, él va a resucitar, pero no ahorita. Va a ser en el día postrero. Marta decía, el día que tú vuelvas, que tenga la segunda venida, mi hermano va a resucitar. Pero mira lo que le dice Jesús. Le dijo Jesús este versículo que es yo creo que de los más conocidos de las frases que ha dejado Jesús, que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. ¿Quién le dijo? Marta le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mira todo esto. Vamos a desglosar el versículo 25 y les explico un poco más. Parece un trabalenguas, pero a raíz de las clases que ustedes no han visto antes, va a ser mucho más fácil entenderlo. Entonces dice, yo soy la resurrección, la verdad y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando se refiere aquí la palabra, aunque esté muerto, no se refiere al que esté muerto físicamente, se refiere al que esté muerto espiritualmente. Entonces recuerden, cuando no hemos recibido al Señor Jesucristo, andamos muertos espiritualmente, pero cuando lo recibimos, nacemos de nuevo. Nacer es vivir, es una nueva vida, nuevo nacimiento, nueva vida. Entonces dice, aunque estaba muerto espiritualmente, ahora vive. Esto es lo que dice el Señor, el que cree en mí, aunque estaba muerto espiritualmente, ahora vive. Sigue diciendo versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahora, ¿a qué se refiere? Y todo aquel que vive acá y cree en mí, el que vive, o sea, que camina en los dos pies, que en su carne, que respira, que todavía está vivo, ¿sí? Y decide creer, dice, creer en el Señor, no morirá eternamente. No se refiere que si yo creo en Jesús, en nuestro Señor, entonces ya no voy a morir, voy a ser eterno. No. Obviamente vamos a morir físicamente, pero se refiere no morirá eternamente, es espiritualmente. Viviremos eternamente junto a Él. Y le dice a María, ¿crees esto? A lo que ella responde y confiesa que sí lo cree. ¿Y qué es lo que dice? Creo que tú eres el Cristo. Le está diciendo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. María lo reconoce, lo confiesa, cree en Él, de que Él es el Mesías, que es el Salvador de este mundo, quien vendría a librarlos del yugo del pecado, entonces, y de la condenación eterna. Dice acá, vamos al versículo número 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Recuerda que María se quedó en la casa llorando, mientras Marta salió al encuentro de Jesús. Dice, ella cuando oyó, se levantó de prisa y vino a él. Cuando escuchó que el maestro la llamaba, salió corriendo a buscarlo. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Exactamente la misma frase que le dijo Marta. Pero mira lo casual. María no se dio cuenta de que Marta le había dicho la misma frase, pero podemos ver dos actitudes diferentes. Marta llega, lo ve de frente a Jesús y le dice, si tú hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Y consecuencia le está como pidiendo un milagro y le dice como, Marta le dice, pero yo sé que si tú le pides al Señor, lo puedes resucitar, el Dios no te va a negar nada. Pero mira la actitud de María.
María llega y dice que se postra a los pies de Jesús. Esto era muy común en María y lo podemos ver en varias partes. Recordemos que cuando estaba cenando Jesús con la familia de Lázaro y que María estaba ahí a los pies escuchando las enseñanzas de Jesús, y Marta se enoja porque ella está sirviendo y María no le está ayudando a servir. Que Jesús le dice: Marta, Marta, cansada, turbada estás, pero solo una cosa es importante y tu hermana ha escogido la mejor parte y nadie se lo va a quitar. La mejor parte, que era estar a los pies de Jesús. Esta era la actitud siempre de María. María era una mujer que siempre buscaba estar a los pies de Jesús y buscaba su presencia. Y una persona que siempre busca estar en oración, humillada a los pies de Jesús, hace algo en el corazón de Jesús. Y quiero que miremos, porque a pesar de que usa la misma frase de Marta, Jesús las atiende de una manera diferente. A Marta tiene que darle una lección de Biblia, podríamos decir, ¿cierto? Como darle luz a su pensamiento y a lo que no había claro en su mente. A María ya lo tenía claro. María ya sabía, María necesitaba era que la consolara. Y mira lo que pasa, activa a Jesús. Jesús entonces, al verla llorando, Jesús la ve llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. María hizo que Jesús se conmoviera, hizo algo en el corazón de él. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y llega el versículo más corto de la Biblia, si no lo sabías, es este, Juan 11:35, Jesús lloró. ¿Y por qué lloró Jesús? Dice: Jesús lloró por la muerte de Lázaro, pero más que todo por el dolor de sus familiares. Jesús demostró su compasión y su poder sobre la muerte resucitando a Lázaro. La resurrección de Lázaro es un ejemplo de la victoria de Jesús sobre la muerte, que es causa de la resurrección de todos los hombres. La resurrección de Lázaro también demuestra que el Señor tiene poder sobre la muerte. Todo esto demostró la muerte de Lázaro, pero vamos a ver cómo fue la resurrección. Dice versículo 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Muchos de los que estaban allá sabían que Jesús hacía milagros, seguramente habían presenciado milagros de Jesús, pero viene la crítica como siempre. Dicen: mira cómo le amaba. Ellos pensaban que Jesús más que todo lloraba por la muerte de Lázaro. Sí le había dolido la muerte de Lázaro, pero él sabía que Lázaro iba a resucitar. Le dolía más, era cómo estaba sufriendo su familia. Pero todo esto tenía un propósito más grande, como se los he dicho. Todo pasa por algo. Dice la palabra que a los que amamos a Dios, todo nos es para bien. Quiere decir que hace parte del propósito del Señor. Todo es buscando Él formar nuestro carácter, formando dones en nuestro interior, ¿cierto? Como dando ese fruto del Espíritu Santo, es lo que está formando Él, ese fruto del Espíritu Santo, formando nuestro carácter. Todo hace parte de un algo, y esto tenía un propósito. Y aunque acá ya lo estaban criticando diciendo: bueno, ¿y por qué no si lo amaba tanto, por qué no lo sanó? Sí, como a veces dicen: oye, ¿y tú no que eres cristiano? Entonces, ¿por qué estás enfermo? O tú no que eres cristiano, entonces, ¿por qué te pasó esto? ¿O por qué te pasó lo otro? Las personas de afuera no entienden y solo saben cómo criticar o señalar, pero es que esto es espiritual y todo tiene una razón de ser. Al Señor nada se le escapa de sus manos y todo está bajo control. Entonces, cuando vemos esto, sabíamos que Jesús tenía todo bajo control y que especialmente estas personas que criticaban también tenían que ver cómo Lázaro se levantaba de la muerte. Entonces, sigamos leyendo. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. Hiede es como huele a feo, ya está podrido, ya, o sea, hola, eso está muerto, o sea, ¿para qué lo vas a abrir? Sí, o sea, va a salir solo mal olor, porque ya habían pasado 4 días, lo que habíamos hablado antes de los 4 días. Pero Jesús acá tiene que volver y hablarle a Marta y decirle: Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aquí pasa lo que muchas veces nos ha pasado a nosotros. El Señor hace una promesa. ¿Cuántas veces el Señor no ha hecho promesas en tu vida?
Nos hace una promesa, como pasa el tiempo y vemos que como que no va a suceder, creemos que ya no va a pasar. Sí, muchas veces decimos, no, eso ya está muerto. Sí, no, ya mi hijo ya no tiene caso. No, ese trabajo ya no me va a salir. No, ya esta enfermedad ya no tiene fin. Ya tengo que vivir con esto, una que otra cosa. ¿Cuántas promesas ha hecho el Señor? Y nosotros decimos, no, eso ya no va a pasar, pero el Señor dice, no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Muchas veces nos hace falta es fe y creer realmente en el Señor y despejar todas esas dudas que inconscientemente ponemos en nuestro corazón y no queremos confesar. Mira lo que pasa, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces vemos acá que Jesús siempre estaba en comunicación con Dios. Él sabía que Jesús, que Dios, que el Padre siempre lo estaba escuchando, pero acá lo dice públicamente para que los que están ahí supieran eso. Y también vemos acá que dice para que la multitud, había mucha gente, y si habla de una multitud no eran tres, cuatro, habían varias personas, dice para que crean que tú me has enviado. Acá es donde Jesucristo se glorifica, para que crean que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, y este era uno de los milagros que iba a hacer. Recordemos de que Él ya había sanado a la hija de Jairo, pero esto no se había hecho público. Aquí Jesús sí quería que se hiciera público, porque ya venían los últimos días de Jesús acá en la tierra, y esto era lo que ya estaba haciendo. Este milagro hizo de que los fariseos se activaran para buscar cómo hacerlo caer y matarlo. Y lo pueden leer al final del capítulo. Mira lo que dice el versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátale y déjale ir. Entonces vemos que Jesús que le dice, Lázaro, sal fuera. Lázaro se levanta, sale seguramente amarrado como una momia, tapado por todo lado. Les explico un poquito esto, según la cultura judía. Cuando una persona moría, lo purificaban con diferentes especies como aloe, mirra y nardo. Recuerden, era una de las especies que usaban el nardo para purificar los cuerpos, limpiarlos. Les ponían como unas vendas, ¿cierto? El sudario, como dice acá, ¿cierto? En unas sedas de lino, creo que eran. Los amarraban y los sepultaban. ¿Por qué lo hacían esto? Con esto rendían como honor, como de que purificaban los cuerpos, como que era de respeto para el muerto. Entonces Lázaro sale de esta manera. Entonces acá no termina el capítulo, como les digo, sigan estudiándolo. Terminamos acá y vemos por qué Él es el príncipe de vida y cómo Él reina sobre la muerte. Entonces pasamos acá al segundo punto, que es Él es el rey. ¿Y qué nos va a contar este capítulo número 12 de Juan? Dice, entra en Jerusalén. ¿Quién entra? Jesús, sobre un asno y es aclamado rey de Israel por la multitud. Vamos a leer. Dice Juan capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Recordemos, lo acabamos de leer. Y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Esta escena es muy conocida, ¿cierto? Ya la hemos visto. Entonces Jesús comiendo con Lázaro, con sus discípulos, Marta sirviendo, pero falta alguien, falta María. ¿Dónde está María? Pero Jesús estaba sentado a la mesa con Lázaro. Miremos el contexto, 6 días antes de la Pascua, una de las fiestas más importantes para los judíos, la más importante para los judíos, y estaba ya Jesús. Pero ¿en dónde está María, la otra hermana? Así que vamos a leer dónde está María. Versículo 3. Entonces María tomó una libra, llega María y hace lo siguiente. Tomó una libra de perfume de nardo puro. Recuerden lo que les había dicho con que purificaban a los muertos y los limpiaban. Con aloe, con mirra y con nardo. Y ungió los pies de Jesús y los
enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, lo dice acá claramente quién fue el que lo dijo, hijo de Simón, el que le había de entregar, acá también dice quién, Judas, el que lo vendió, el que lo entregó, el que lo vendió por unas cuantas monedas de plata. Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces acá vemos varias cosas. Uno, llega María, se arrodilla a los pies de Jesús. María, lo que les había dicho, ya tenía la tendencia de estar a los pies de Jesús, lo unge con nardo y dice que lo seca con sus cabellos. María rompe muchos estigmas, ¿cierto? Ir de rodillas, romper un perfume carísimo, porque acá dice 300 denarios, que eran 300 denarios. En ese entonces el salario de una persona al día era un denario, o sea, era casi el salario de un año. Como llevarlo hoy en día, si fuera un salario mínimo, no sé, 18 millones más o menos el salario de un año en un salario mínimo, 17 millones, más o menos eso valía este perfume. María, o sea, entregó seguramente todo lo que tenía, todas sus posesiones para eso, pero más encima dice que seca con sus cabellos. Para esta época, sí, las mujeres, ¿cierto? Ellas no podían quitarse esto porque era como deshonra, más o menos. Eh, pero acá también vemos, sigamos leyendo, vemos un contraste en el versículo 6. Dice, pero dijo esto. Pero dijo esto, ¿quién? Judas dijo que porque no se vendió y no se le dio a los pobres. Dice, pero dijo esto, no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón. Judas era un ladrón y teniendo la bolsa sustraería de lo que se echaba en ella. A Judas le gustaba sacar las moneditas, ¿cierto? El dinero de la bolsa, seguramente con lo que se sostenían los discípulos, porque él era el que manejaba este dinero. Obviamente él decía, si vendemos esto en 300 denarios, me puedo sacar mi buena tajada. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué pasó acá? Acá Jesús les dice, para el día de mi sepultura. ¿Se acuerdan? María tuvo la revelación de la muerte de Jesucristo y lo unge en vida. Ella no esperó a que Jesucristo muriera en la cruz para ungirlo con este perfume. Lo unge en vida con el perfume de nardo puro. Entonces, y Jesús acá les recuerda de que va a morir. Seguramente ellos, como siempre, no lo entendían a qué se refería. Y dice, a mí no siempre me tendrán, le dice, oye, yo voy a morir, voy a partir. Recuerden que él dijo que cuando él murió, él estuvo acá, si no estoy mal, 40 días después de la resurrección, pero es ascendido al cielo. ¿Y quién viene? El Consolador. Y de hecho el Señor por eso les dice, les conviene que yo me vaya porque si no, no vendría el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, quien habita dentro de nosotros. Sigamos leyendo, pasamos al versículo número 12, que ya es la entrada triunfal de Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bueno, quería contarles algo acá anterior que se me pasó. Dice, acá vemos el contraste entre Judas y entre María. Vemos el contraste entre la luz y las tinieblas. Judas se presenta con una falsa humildad, ¿cierto? Judas como, hey, los pobres, démosle a los pobres, ¿cierto? Esa falsa humildad de algunas personas. Y María hace algo irreverente, pero con una connotación de adoración. María hace algo irreverente. El quitarse su trapo y secar con su cabello los pies de Jesús era algo irreverente para la época. Entonces podía ser mal vista, pero ella no le importó porque lo que importaba era que iba a adorar al Señor. Lo de Judas seguramente para la época era buen visto. Uy, qué hombre tan piadoso para ayudar a los pobres. Pero por eso es que Jesús mira el corazón y no mira las apariencias, porque acá vemos que lo de Judas era pura oscuridad, lo de María era luz. Entonces Jesús por eso ve el corazón. Ya leímos este versículo, entonces acá vemos varias cosas. Dice que tomaron ramas de palmeras.
¿A qué se refiere? Era la temporada de la Pascua, una fiesta anual que le recordaba a la gente cómo Dios les había salvado de la esclavitud y de la muerte. Mucha gente viajaba a Jerusalén durante este tiempo, ya que el centro de adoración a Dios se encontraba allí. Recordamos el capítulo en Juan 4 con la mujer samaritana, donde la mujer samaritana le dice, ustedes los judíos dicen que solo podemos adorar en Israel, pues era en Jerusalén, pues era esto a lo que se refería, porque el templo y el centro de adoración era allá en Jerusalén, entonces muchas personas venían de muchas partes para rendir sus sacrificios allá en este templo. Entonces esto estaba lleno y de hecho llegaban también muchas personas y porque Jesús ya estaba, el nombre de Jesús ya se había hecho famoso, entonces vinieron personas, aún mucho más personas y hasta altos rangos de Roma también estaban en este lugar. ¿A qué se refiere ramas de palmera? Dice, ellos expresaron los saludos tradicionales que se usaban para la realeza de la época. Entonces, cuando llegaba una persona que era de la realeza, lo saludaban con ramas de palmera. Ellos declaraban que él era rey, que era de la realeza. Entonces usaban ramas de palmera. ¿A qué se refiere la palabra Osana? La palabra Osana proviene del hebreo Ochia Na, que significa salva ahora. O sea, acá estaban diciendo con ramas de palmera y salieron a recibir y dice, y aclamaban, sálvanos ahora, Osana, sálvanos ahora. Dice, este grito de aclamación expresa la fe y la esperanza de la multitud en que Jesús era el Mesías. Estaban declarando, sálvanos ahora. Y dice, tú que vienes del Señor, que eres el Hijo de Dios. Dice, recordemos que los reyes magos también lo catalogaron como rey de los judíos. ¿Recordamos eso? Sí, pero mira lo que dice acá. Y aclamaba Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban declarando que él era el rey, que él era el Mesías. Dice, el rey de Israel. Desafortunadamente, la gran mayoría de los que estaban ahí pensaron que era un rey que iba a venir con un ejército a derribar Roma y que iba a hacer algo parecido a lo que hizo David y reconquistar mucho territorio y reinos, pero recordemos que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, él es otro tipo de rey, es un reino aún más inmenso y más poderoso, que es su reino espiritual y que un día va a reinar sobre esta tierra, pero ellos no lo entendían de esta manera, desafortunadamente. Dice, versículo 14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como estaba escrito. ¿A qué se refiere? A una profecía antigua que está en Zacarías 9:9. Sigamos leyendo versículo 15 y ya leemos la profecía. No temas, hija de Sión. Exactamente el versículo 15 es la profecía. Dice, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Vamos a ver versículo 16. No, se me saltó con una diapositiva. Vamos a ver la profecía. La profecía está en Zacarías 9:9 que dice, alégrate mucho, hija de Sión. Se parece al versículo 15 de Juan 12, ¿cierto? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta era la profecía. Recordemos que esta profecía la escribió el profeta Zacarías 500 años antes de que sucediera. Era una profecía sobre la entrada triunfal de Jesucristo. Volvamos entonces, versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Muchas personas que vieron a Jesús resucitar a Lázaro estaban acá y daban testimonio de que él era el Hijo de Dios y de los milagros y las señales que habían hecho. También dice que los discípulos no entendían, como siempre, ellos no entendían, pero cuando Jesús fue glorificado, entendieron la magnitud de su sacrificio y el por qué él había venido a esta tierra realmente. Pero como siempre, es cierto, a veces nos falla la fe. Y recordemos que aún después de la muerte de Jesucristo, Tomás decía, si yo no meto el dedo en su llaga, en su herida no creo, y Jesús se le aparece y le ayuda a su fe y le dice, mete el dedo. Entonces, pero dice, y entendieron todas las profecías que estaban escritas para su venida y su entrada triunfal.
Vamos terminando, versículo 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle. ¿Por qué? Porque ya era famoso Jesús, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Cuando se refiere a la palabra mundo, recordemos que aquí se refiere a las personas, no se refiere al mundo de pecado. Pero los fariseos aquí ya estaban como, oh por Dios, acaba de pasar algo grande y ya están planeando cómo arrestarlo, cómo hacerlo caer, cómo llevarlo a la muerte. Entonces, muchas gracias por haber estado ahí en esa clase el día de hoy. Recuerda entrar al Classroom, responder las preguntas. Si tienen alguna duda, recuerda buscarnos y con mucho gusto estamos para servirles, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Él vino para servir y no para ser servido. Nosotros, igual que Él, como buscamos imitarlo, estamos para servirles y aclarar cada duda que puedan tener. ¿Qué les parece si oramos? Gracias, Padre Celestial, por esta clase del día de hoy. Gracias, Señor, porque sé que será tu Espíritu Santo dando aún más revelación a cada uno de estos alumnos, Señor, que será tu Espíritu Santo mostrando aún esas cosas que tal vez no pudimos abarcar por tiempo, que tal vez aún ni yo entiendo, porque aún tal vez no tengo esa revelación completa, pero que tú irás revelando a tu tiempo. Gracias, Señor, porque hoy nos muestras que tú nunca llegas tarde, sino que siempre llegas en el momento oportuno. Gracias porque sabemos que tú eres el Rey, que tú reinas sobre la muerte, Señor, y que tú eres el Rey de nuestra vida. Gracias, amado Dios, es en el nombre de Jesús. Amén y amén.